Buenas noches, Iglesia Bíblica Panamá y los demás hermanos que se van a estar conectando después en el diferido de esta clase el día de hoy. Vamos a estar iniciando el estudio bíblico del día de hoy, la lección número 8 ya. Estamos casi ya por terminar esta serie de lecciones que tiene que ver con sectas heréticas. Entonces, vamos a estar viendo el día de hoy una secta muy conocida que se llama el Adventismo y sectas sabáticas. Bien, voy a, voy a explicar, voy a dar una introducción breve sobre qué es el Adventismo y las sectas heréticas que tienen que ver con guardar el sábado y todo esto, porque, aunque usted no lo crea, hasta el día de hoy todavía hay algunas y pseudo iglesias que piensan que tienen que guardar o hacer un fuerte énfasis en el día sábado. Así que en el día de hoy vamos a estar viendo un poquito de eso, ¿ok? Así que para esta clase tengo la diapositiva que vamos a estar, que nos va a estar guiando a través de la lección, ¿ok? Vamos a ir avanzando. Vamos a ver si me ayuda la tecnología aquí. Aquí está. Sí, ahí está. Bien, dice así, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de esta clase o de esta lección el día de hoy? Vamos, vamos a estar viendo el propósito principal que tiene que ver con el adventismo y las sectas sabáticas. Comprender que las doctrinas del adventismo y algunos grupos derivados, qué es lo que ellos creen, cómo llegaron a, a sus creencias o qué creen generalmente y cómo nosotros podemos responder de una manera bíblica a sus errores doctrinales, ¿ok? Entonces, va a ser interesante ver hoy esta secta o estas sectas. No vamos a ver todas. A mí me gustaría ver muchas más, pero obviamente la idea es poder crear varias series como había mencionado al principio, que ya vamos por la número 8. Faltarían dos para terminar esta serie, pero hay otras más que se desprenden de este tema del sábado, de guardar el día sábado, o hacen énfasis en el día sábado. Bueno, por ejemplo, el adventismo del séptimo día es una, y hay otra secta que vamos a ver eh, que también tiene un poquito de esto, se llama los Israel de Dios, ¿ok? Así que, por ejemplo, una de las preguntas que se hacen las personas o que se hacen este tipo de sectas o que ellos hacen, obviamente no lo hacen al principio porque ellos saben que si lo hacen desde el principio va a ser muy difícil que una persona acepte sus creencias. Eh, pero esta pregunta es sencilla. Por ejemplo, si tú preguntas o ellos te preguntan diciéndote, ¿debe guardarse el día sábado? ¿Debe guardarse el día sábado? Otra pregunta que ellos te harán, dicen, ¿será Satanás castigado por los pecados del hombre? ¿Está Cristo haciendo hoy un juicio investigativo? Estas son preguntas de forma general que ellos pueden hacer o que uno puede hacer, y estas sectas te van a responder afirmativamente que sí. Ellos te van a decir, sí, sí, hay que guardar el sábado, Satanás será castigado por los pecados del hombre, y sí, Cristo está haciendo un juicio investigativo. Tú dirás, ¿qué es todo esto? Bueno, no importa, vamos a verlo ahorita, vamos a verlo más adelante. Pero el adventismo del séptimo día y algunas sectas relacionadas responderán que sí a estas preguntas, y obviamente con eso engañan a muchas personas, haciéndoles creer que haciendo estas cosas, entonces tú tienes la aprobación de Dios, ¿ok? Así que en ese sentido, vamos a estar avanzando también con este tema, ¿ok? Vamos a ir con la primera. Voy a mover mi pantalla para que me deje ver un poquito acá. Eh, Voy a responder un mensaje que me están enviando para poder entrar, ¿ok?
Bien, seguimos. Dice, historia del adventismo. Ok, vamos a ver un poquito de su historia. Esta secta se conoce como adventistas por haber puesto fechas varias veces para la segunda venida de Cristo. Sabemos por la Biblia que la Biblia dice que Jesús va a volver por segunda vez a la tierra y ellos mencionan, o mejor dicho, ellos en el pasado colocaron, esta secta colocó una fecha exacta para decir que Cristo iba a venir por segunda vez y dio la fecha exacta. Por eso se le dice adventista, de la palabra advenimiento, ¿ok? Entonces la frase del séptimo día insiste en la necesidad de guardar el sábado judío. Eso es nada más para que tengamos esta idea, ¿ya? Ellos hacen ese énfasis, que así como los judíos guardan el sábado, nosotros también deberíamos hacerlo, pero ellos no lo hacen desde una perspectiva como lo hacen los judíos. Ellos lo hacen de una perspectiva totalmente diferente, ¿ya? Entonces, eh, esta línea de pensamiento, la de los adventistas, tuvo inicio en 1831 con un señor llamado Guillermo Miller, ya un pastor quien dijo que Cristo vendría el 22 de octubre de 1843. Entonces, él basó ese cálculo, ¿ok? Basó ese cálculo en Daniel 8:14, interpretando los 2300 días como años contados a partir del tiempo de Daniel. O sea que cuando él empieza a hacer este cálculo a partir de Daniel, él dice, bueno, con todos los días como años y dice, bueno, calculó, y Cristo va a venir en esta fecha. Eso fue lo que él estuvo mencionando. Entonces dice que, entonces, ¿qué sucedió? Cristo, ya que Cristo no vino en ese año, él dijo que sería al año siguiente, pero tampoco eso ocurrió. Entonces, como eso tampoco ocurrió, él reconoció su error y abandonó esta secta. Entonces, este señor, William Miller, interpretando todo esto, ya él se dio cuenta de que se equivocó en su cálculo. Y se acuerdan que al principio habíamos mencionado que algo característico de la secta es que siempre tienen a una persona, a un líder que es el que manda, toma las decisiones o el que determina las creencias de la iglesia. Entonces, todo había terminado allí, si no fuera por esta señora que está en pantalla, que se llama Elena de White. Ellen G. de White, también conocida también como Ellen G. de White. Entonces, ella toma el liderazgo o las riendas de la iglesia y ella dijo haber tenido una visión en la cual se dio cuenta que el cálculo de Miller, lo que vimos anteriormente, dice que era correcto, pero la interpretación de su visión, y aquí está el error, cuando decimos los líderes basan su interpretación en errores, basan su interpretación en visiones, perdón, en visiones o en sueños o en alguna interpretación o en alguna interpretación que por lo general ellos dicen, sí, yo vi esto en un sueño, yo percibí esto en un sueño y ahora sí tengo la correcta interpretación. Entonces, Elena G. de White hace eso. Ella toma las riendas del movimiento y ella dice que lo que Miller sí había dicho era correcto, pero lo que había sucedido era que Jesucristo no había venido a la tierra, sino al santuario celestial que se menciona en Daniel 8:14. Y aquí está el tema o el asunto. Y entonces ella llega a ser, se puede decir que la profetiza se convierte en la mujer ícono del movimiento adventista hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y esto es lo interesante porque los adventistas sí están más cerca de uno de lo que uno piensa en comparación con los que vimos anteriormente. Y esta secta sí tiene un disfraz de cristianismo. Tiene un disfraz de cristianismo bien, bien, bien sutil que tú casi no los puedes identificar. Casi no lo puedes identificar, pero se puede decir que es la secta que más énfasis o son más famosos por el tema del día sábado, que hay que guardar el día sábado. Y obviamente dentro de su visión, como ella dice también, ahí en esa visión que ella tuvo, también ella hace énfasis en el tema del sábado.
Em, Así que eso sería un poquito de su historia. Entonces, hay otros grupos sabáticos, no solamente los adventistas, también están el Israel de Dios, o mejor conocido como los Armstrongismo de Armstrong, que fue el fundador de esta secta. Como dice aquí, Ever W. Armstrong, en 1934, este grupo es conocido por su revista La Pura Verdad. Ahí hay un ejemplo, una imagen, un ejemplo de esa revista que fue muy famosa en Estados Unidos, sigue siendo famosa, creo. Dice, fue un predicador adventista antes de separarse por los desacuerdos doctrinales de los adventistas que mencionamos anteriormente. Entonces dice, su historia se asemeja a la de los testigos de Jehová y adventistas, combinando elementos de ambas tradiciones. Entonces, este señor funda esta secta también en 1934, o sea, un par de años después de haberse distanciado de los adventistas. Y y se parece mucho. Por eso no hay una diferencia, no hay mucha diferencia entre los testigos de Jehová y los adventistas y también esta secta que se llama el Israel de Dios o el Artrongismo. Es difícil pronunciarlo, el Artrongismo. Entonces, incluso yo recuerdo una vez que yo he estado en varios grupos de WhatsApp a donde hay todo tipo de personas de diferentes denominaciones y por lo general había un testigo de Jehová y hay un adventista y ellos casi siempre se ponían de acuerdo para hablar de un tema X, para hablar en contra de una persona que cree en el cristianismo, O sea que entre ellos no peleaban mucho porque muchas de sus creencias se parecen. Así que eso sería. ¿Cuáles son otras similitudes que tienen esta secta? Dice, estos grupos comparten características con otras denominaciones no tradicionales. O sea, como, por ejemplo, interpretación literal de las profecías, énfasis en las leyes del Antiguo Testamento. Y yo creo que ese es uno de los más identificables, o sea, más fácil de identificar. Esos énfasis en las leyes del Antiguo Testamento sobre no comer comida impura, como dice el libro de Levítico. Los 10 mandamientos, hay que guardar el sábado y otras cosas y todo esto. Entonces, ellos también rechazan ciertas doctrinas cristianas tradicionales, por ejemplo, como el de la Trinidad. Tal vez hay varias divisiones del adventismo. Hay unos que sí rechazan la Trinidad, hay otros que no. Eh, pero los testigos de Jehová sí rechazan, y creo que también este Israel de Dios también rechaza la doctrina de la Trinidad. Así que en esa dirección hay que tener mucho cuidado porque, como dije, es muy difícil cuando ellos vienen de primeras a primeras a hablar, a compartirte, porque ellos no te van a hablar automáticamente del no te van a hablar automáticamente del cristianismo directo como nosotros normalmente conocemos, como, bueno, eh, ellos van a hablarte del cristianismo como si fuese tradicional. Y lo digo por experiencia, no por mí, sino yo tengo un familiar cercano y, y esta persona, mi hermana, pues me comentaba que sí, que estaban yendo a la casa de unas personas a compartir la palabra de Dios. Y después un día ella me llama y me dice, ¿cómo me pregunta? ¿Es cierto que es malo comer carne, carne de cerdo? Ella me preguntó eso. Y yo le dije, ¿por qué me preguntas eso? Lo que pasa es que a mi casa están viniendo unas personas y me están enseñando esto. Y así ahora me están diciendo que yo me tengo que bautizar con ellos, pero yo me bauticé. Y así, y así. Entonces yo le dije, ¿y qué más te están diciendo? Y yo, bueno, sigue escuchándole porque yo hasta ciertos puntos no podía hacer como una distinción. Pero ya después cuando ella me dijo, sí, me están hablando de una profetisa, que tengo que leer unos libros de una profetisa. Y yo le dije, ¿cómo se llama la profetisa de ellos? Y ella menciona el nombre de Ellen G. de White, la señora que vimos anteriormente. Y ya ahí me di cuenta que eran los adventistas los que estaban tratando de hacer como, por decirlo así, un proselitismo, porque en el caso de mi familiar, ella ya tiene un conocimiento de la palabra de Dios, pero no pude identificarlos ahí, por eso me preguntó. Así que
Eh, Vamos a avanzar, ¿ok? Dice, relación con Israel y el día sábado. Estamos hablando un poquito de las dos, los Israel de Dios y los adventistas del séptimo día. Dice, relación con Israel. Los adventistas se consideran judíos espirituales, hijos de Abraham por la fe, que deben guardar la ley mosaica. Algunos de ellos dicen, no hay que guardar toda la ley mosaica, pero los 10 mandamientos sí hay que guardarlos. Y por lo general a veces ellos te preguntan eso y te dicen, ¿cómo tú obedeces la palabra de Dios? Sí. Y te preguntan, pero ¿cómo haces con el sábado? ¿Cómo haces con el cuarto mandamiento? Así dicen. Entonces tú dices, eh, tú puedes dar tu interpretación, ¿no? Como tal vez tú la has estudiado, tú la sabes. Y ellos buscan decir, no, eso no es así. El cuarto mandamiento está ahí para obedecerlo. Y aquí hay algo interesante porque cuando tú hablas con ellos sobre el tema del cuarto mandamiento y tú le preguntas, bueno, ok, hay que guardar el cuarto mandamiento. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Pierdo mi salvación? ¿Pierdo mi salvación? Entonces ellos dicen, no, no lo pierdes. No, no lo vas a perder. Pero ahí está lo interesante. Entonces, si tú no pierdes tu salvación, usando palabras o términos que utilizamos actualmente, ¿no? Como pérdida de salvación, seguridad de salvación, etcétera. Cuando tú haces el énfasis de que, bueno, sí, tengo que guardar eso porque ¿qué pasa? Si no lo guardo, pierdo mi salvación. Y dice, no, no lo pierde. Pero insisten día y noche de que tienes que guardar el, el cuarto día. Incluso dice, pero por qué no quisieses guardarlo si ya eres salvo? ¿No será que no eres salvo y por eso no lo quieres guardar? Entonces te hacen esa psicología, te hacen esa psicología como que, bueno, si eres salvo tienes que guardarlo, pero si no lo guardan no pasa nada. Pero ellos no están contentos con eso, sino es que insisten, no tienes, si tú fuese, y ahí recurren a muchos versículos del Nuevo Testamento donde dice, el que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama guarda mis mandamientos. Incluso fue por un adventista que yo entré en el mundo de los debates en redes sociales. Por la misma razón, porque este adventista ya le había hablado a varios conocidos míos y ese grupo de conocidos, bueno, se reúnen y dicen, vamos a preguntarle a Roberto para ver cómo él nos puede ayudar con este tema. Y hacen un grupo de WhatsApp y me meten a mí y ahí empezamos a hablar todo el tema del día sábado. Obviamente nosotros, porque como estamos exponiendo sectas, no vamos a entrar en todos los temas que se puede refutar el adventismo. Y por cuestión de tiempo no se va a hacer en esto, solamente estamos exponiendo lo que los adventistas creen para que nosotros tengamos un poquito de conocimiento, y no solamente los adventistas, como dijimos al principio, también hablamos de el Israel de Dios que dice que hay que guardar el sábado, y también está el movimiento de las raíces hebreas, que ese no lo estamos tocando aquí, porque ese también es otro movimiento muy reciente que también hace énfasis en el tema de guardar la ley, guardar el día sábado. Parece que hay varias corrientes y el movimiento de las raíces hebreas es otro de los movimientos que es muy inclinado a esto de guardar el sábado para eh, justificar, pues que uno como cristiano y como uno desciende de Israel, entonces uno tiene que guardar el día sábado. Entonces, dice acá, los seguidores de la pura verdad creen descender directamente de las 10 tribus de Israel. Esto para mí fue bien novedoso, saber que ya existía esta secta llamada la pura verdad o el Israel de Dios desde mucho antes que las raíces hebreas, el movimiento de las raíces hebreas. Eh, me sorprendió mucho de que ya esta corriente ya existía. Nada más que el movimiento de las raíces hebreas es como una distorsión un poquito más, vamos a decirlo así, más sensacionalista, porque ellos están utilizando muy bien el tema de las redes sociales y también las raíces hebreas no es algo. No hay un acuerdo común o no son como un grupo común de iglesias que todos tienen la misma doctrina. Por eso tal vez se han hecho más populares que los de la pura verdad o el Israel de Dios que estaba mencionando acá. Dice que ellos son
los descendientes de las 10 tribus de Israel, muy similar a los mormones que vimos la semana pasada, que los mormones decían que en América Latina también habían venido descendientes de Israel y que, bueno, habían latinos que venían de allá y por eso, bueno, y que Jesucristo estuvo en América y todo esto, y bueno, nosotros tenemos esa sangre israelita y por eso deberíamos cumplir ciertos mandamientos, ¿no? Entonces dice acá, sé que supuestamente llegó a Inglaterra durante la dispersión y otros de Manasés que habría llegado a Estados Unidos. Igualito, casi similar a los mormones. Eh, y ellos están haciendo, bueno, el Israel de Dios no tanto, pero los de las raíces hebreas sí están haciendo todo el esfuerzo posible para tratar de encontrar el gen israelita en muchos latinos, para decir, para corroborar su posición teológica, ¿no? De que sí somos descendientes de Israel. Hasta ese punto han llegado, bueno, hasta el sol de hoy no hay, es muy difícil o se puede decir que, que ellos puedan decir, bueno, sí podemos encontrar las 10 tribus perdidas en América Latina. Incluso hay hasta un libro que habla de eso, pero lo que el libro hace es que desmiente toda esta idea y no es un libro cristiano. Y eso es lo que a mí también me ha sorprendido, porque es un libro no cristiano que desmiente esa teoría de que, bueno, que en América Latina están las 10 tribus perdidas de Israel, ¿no? Entonces, se inventan toda esta película, obviamente, disociado de la palabra de Dios en mucho sentido. También tiene que ver con mucha mala interpretación bíblica porque cuando yo estaba hablando con ellos, recuerdo que uno me mencionó y me dijo, Roberto, mira este versículo, ¿qué ves ahí? Yo veo esto. Y él dije, no, no estás viendo que el hijo pródigo son las 10 tribus, es la simbología de las 10 tribus perdidas de Israel y que ahora, ahora el Señor Jesucristo está reuniendo a esas 10 tribus, al hijo perdido, que son las 10 tribus, somos nosotros. O sea, una eisegesis a otro nivel de versículos bíblicos que nada tienen que ver con lo que ellos dicen. Entonces, en cuanto al día de reposo, todas estas sectas guardan el sábado judío. Los adventistas se basan en una visión de White, donde se le reveló que debía honrar ese día. Y eso es cierto, eso está en sus escritos, muy diferente. Entonces, tienes el Israel de Dios de este lado tienes el Israel de Dios de este lado diciendo que tienes que guardar el sábado porque eres descendiente, pero tienes a Elena G. de White diciendo que hay que guardar el sábado por una visión que yo vi o que a mí se me reveló, pero el fin es el mismo, hay que guardar la ley, ¿ok? Entonces, y sería interesante, ¿no? A mí me fascinaría ver dos líderes de estas dos corrientes discutiendo por qué hay que guardar el día sábado aparte de lo que ellos pueden ver en la Biblia, para ver cómo pudiesen contraargumentarlo. Porque sí, van a decir, no, en la Biblia lo dice, pero, pero sabemos que las causas por las cuales ellos llegaron a sus conclusiones no tienen nada que ver con la Biblia, y un claro ejemplo de esto que estamos mencionando aquí. Pero ellos dicen eso, ¿no? Que dice que han llegado a afirmar que guardar el domingo es llevar la marca de la bestia. Consideran que guardar el sábado es el más importante de los 10 mandamientos y un requisito indispensable para la salvación. Claro, como son sectas, como son sectas, también necesitan sustentar su salvación por medio de obras. Recuerdan que las sectas siempre van a hacer énfasis en que tú tienes que obrar para ganarte tu salvación, para ganarte tu salvación. Eh, yo he tenido mejor relación o mayor contacto con los adventistas que con cualquier otra denominación y he compartido más con ellos que con cualquier otra denominación. Por eso creo que puedo pasar horas aquí mencionando lo que ellos creen y cómo lo defienden y qué versículos utilizan y cómo se les puede refutar. Pero obviamente, como estamos viendo una introducción a las sectas, vamos a dejar eso para una clase tal vez posterior de apologética. ¿Ok? Entonces, sí, ellos dicen que guardar el sábado es más importante y sustentan eso para decir que la salvación se adquiere por medio de guardar la- el día sábado. Entonces, en cuanto a su fe en Cristo, dicen
Ok, creen que la fe en la obra de Cristo en la cruz es el primer paso para ser salvo. Entonces ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado, porque eso es cierto, lo que ellos están diciendo es cierto. Es cierto que hay que poner tu confianza en Cristo o en la cruz, que es el primer paso para ser salvo. O sea, sí, por la Biblia enseña eso. Pero después de eso, ellos dicen, ya que eres salvo, entonces tienes que empezar a guardar la ley y a hacer un montón de obras de la ley como necesarias para mantener la salvación. No te lo dicen así, pero sí te mencionan, bueno, como fuiste salvo, entonces ahora es necesario que empieces a hacer esto, porque si no haces eso, entonces es una clara evidencia de que no eres salvo. Y aquí yo quisiera mencionar algo interesante, porque es muy parecido, esto es muy, muy, muy parecido y por eso adquieren más rápido adeptos en comparación con las denominaciones que vimos anteriormente. Porque eso parece mucho a lo que hoy en día dentro de las iglesias cristianas también se enseña. Tú eres salvo, entonces tienes que empezar a hacer obras. Y yo pregunto, yo puedo preguntar, ¿no hay que hacer obra? Sí, sí hay que hacerla, pero no para ser salvo. Y uno dice, ¿tienes que hacer obras para saber que eres salvo? O que si no hago buenas obras, entonces es una evidencia de que no soy salvo. Y la mentita te va a decir que no eres salvo si no guardas el sábado. O no guarda, o si tú comes alguno de los, no comes comida kosher, ¿ok? O no comes comida, o comes comida inmunda, de animales inmundos, entonces tú no eres salvo. Entonces, aquí hay una línea bien delgada entre lo que algunas iglesias cristianas, no vamos a decir sectas, iglesias cristianas que también creen esto muy similar a como lo creen los adventistas. Si yo creo en Cristo, entonces yo puedo empezar a hacer las obras. Yo puedo empezar a hacer aquello. Si yo creo en Cristo, entonces yo tengo que empezar a hacer obras, porque si no lo hago es una clara evidencia de que no soy salvo, porque Santiago dice que muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a mis obras. Entonces entran en esa similitud y terminan diciendo, bueno, haces obras, sí, pero tienes que hacer estas obras, la del Antiguo Testamento. Y aquí es donde está el peligro de colocar las obras antes o después. Si coloca las obras antes o después para empezar a hacer análisis de salvación, ahí hay un peligro enorme, porque poner las obras antes o después para hablar de la salvación es salvación por obras, tal cual como como los adventistas lo están mencionando aquí. Porque aquí dice cumplimiento de la ley y en el caso de ellos en el caso de ellos es mantener esa línea, ¿no? Del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Añaden al sacrificio de Cristo las obras de la ley como necesarias para hacer la salvación, cosa que Pablo ya refutó hace más de 2000 años atrás. Pablo estuvo en contra de todo esto. Dice, guardar el sábado, consideran que observar el sábado es esencial para lograr la salvación. Obviamente no te lo presentan así, no te lo presentan así, pero después que ya tienen una confianza contigo y de haberte dado 3, 4, 5 estudios bíblicos, ellos empiezan a añadir estas cosas, no lo hacen al principio. Y ese es el problema, y allí es donde hay que tener cuidado con ello. Entonces dice, este es su mayor error doctrinal, porque hacen al ser humano capaz de salvarse a sí mismo, contradiciendo Gálatas 2:16, que enseña que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Incluso hasta esa parte, obras de la ley, ellos dicen, no se refiere a las obras que Moisés escribió. Está hablando a las obras de la ley que tiene que ver con la tradición oral de los rabinos. Y dicen que obra de la ley aquí no tiene absolutamente nada con la ley de Moisés, no tiene nada que ver con la ley de Moisés, sino que tiene que ver con las obras, la ley oral. Y cada vez que encuentran en la Biblia obras de la ley, ellos lo reemplazan como ley oral. Ellos dicen eso. Porque ¿cómo es posible que Pablo esté en contra de lo que Moisés le dio como herencia a la nación de Israel? Ese es el argumento. Ese es el argumento de ellos.
Dice, la Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras, no por obras, ¿ok? Entonces, eso es interesante em, porque muchas de estas sectas sí terminan engañando a las personas con este tema de lograr, si eres salvo, obviamente tienes que hacer obras, dicen ellos. Entonces, el juicio investigativo, esto también es otra cosa súper eh, interesante y distintivo del- de las sectas sabáticas, en este caso hablando del adventismo, porque dice que, ¿qué tiene que ver esto del juicio investigativo? Voy a leer esto que está aquí, después voy a hacer algunos comentarios. Dice que el juicio investigativo, los adventistas sostienen la doctrina del juicio investigativo que afirma, cuando Cristo ascendió al cielo, entró al lugar santo, ¿ok? ¿Se acuerdan que cuando vimos anteriormente, cuando se habla de que Elena G. de White dijo, Guillermo Miller, eh, él no se equivocó, sino que lo que él dijo no ocurrió literalmente, sino que fue algo espiritual. Cristo cuando ascendió, él entró al lugar santo, el templo celestial, él entró al lugar santo, y en 1844 entonces Jesús pasa al lugar santísimo, utilizando la imagen del templo celestial y estando en el lugar santísimo, entonces ahí Jesús encuentra los libros o libros donde están escritas todas las obras humanas. Y entonces Ellen G. de White dice, desde esa fecha, Cristo está investigando quiénes tienen derecho a la salvación por su fe y sus obras. Entonces ahí Jesús está viendo los libros y diciendo, todas las personas que creen y que obran, entonces Él está viendo, investigando quiénes son los que han de ser salvos, porque dice que Jesús, desde que murió hasta 1844, cuando Él asciende, Él estaba en el lugar santo del templo, no estaba en el lugar santísimo. Entonces, y esto es teología fundamental, tú no puedes ser adventista y no creer esto, o tú no puedes ser adventista sin creer en las profecías de Elena G. de White. No puedes. Es porque este sería como la piedra angular de esta secta. Y hay un problema con Pero, eso. pero Elena entonces viene siendo que una mesía, no sé, ¿cómo? ¿La ven así? La ven como una profeta, la ven como una profeta de Dios, porque hay que recordar que en este periodo de tiempo, en el siglo X, este es siglo XVIII, final del siglo XVIII, siglo XIX, hay un auge o hay un movimiento a nivel mundial de evangelismo, de querer compartir la palabra que se da, creo que en América del Norte, por las personas que estaban viniendo de Europa hacia América. Entonces, como estaba todo ese movimiento de la palabra de Dios que estaba viniendo a América del Norte y bajando para América Central y todo esto, hay un movimiento muy grande. Entonces, como todas las personas estaban con ese hambre de escuchar las palabras de Dios, cualquier persona que salía por ahí diciendo, bueno, yo tuve una visión, yo tuve una revelación, y a eso también se le sumó todo el tema del movimiento pentecostal. Entonces, todo el mundo estaba como, bueno, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es la religión verdadera? Están los bautistas, están los pentecostales, están los metodistas, están los puritanos, están... Entonces, todo este movimiento en medio de todo este movimiento salen estos líderes que son los iluminados o los que más saben o los que más entienden. Y dicen, bueno, esta persona lee la Biblia, la estudia, y como esta persona lee la Biblia, la estudia, y bueno, quién no puede garantizar de que tal vez como esa persona está tan metida en esto, de las cosas de Dios, Dios puede darle algún tipo de revelación? Entonces alguien decía eso y ¡pam! La gente le creía, porque estaba ese auge, ese movimiento. Hay un libro que habla de eso también, no recuerdo el nombre exactamente, pero habla de todo este movimiento, cómo surgieron en medio de todo eso, porque ¿qué sucede? Cuando salen una de estas sectas, bueno, como dijimos al principio,
no estoy de acuerdo con algo, se, el líder o la persona que no estuvo de acuerdo con ellos se abre del movimiento y funda otra secta. Y yo creo que eso sigue sucediendo hasta el día de hoy en menor grado, pero sigue pasando. En estos tiempos eso pasaba muchísimo. Yo estuve revisando, eh, ahora voy a mencionar un poquito de eso, lo que sucedió con los adventistas con el tema del gran chasco de Miller, porque es increíble todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, toda la gente que terminó creyendo que Jesús iba a venir y todo lo que hicieron. O sea, no sembraron, regalaron sus casas, em, o sea, no guardaron dinero, todos estaban confiando en la profecía de ese señor y cómo se empezaron a despedir de sus familiares. Es como decir, bueno, me voy, chao, voy a ir a la presencia del Señor, voy a despedirme de mis seres queridos, abrazos, bueno, aquí te entrego mi casa, aquí está mi auto, aquí está mi cosecha, aquí está mi... y se fueron despidiendo y se fueron como, bueno, el Señor va a venir en el año 1844 por decirlo así. Eh, pero la historia y lo más interesante de esto es esto, que eso ellos lo tienen en su página web, o sea, ellos tienen eso documentado en la propia página web de los adventistas. No es algo que alguien externo a ellos lo hizo. Al final de la presentación voy a dejar una bibliografía de aproximadamente más de 10 referencias. Si tú quieres, puedes leerlo. Eh, em, por ejemplo, yo imprimí esta que está acá, no sé si se ve, es de la revista Adventista de España, aquí es donde ellos explican todo el tema del gran chasco que pasó, cómo sucedió, eh, qué fue lo que ellos hicieron. Y lo interesante es que ellos mencionan ese evento como algo muy hermoso, que los hermanos hicieron algo muy hermoso, muy bondadoso. Eh, y como habían dicho que el Señor iba a venir en esa fecha, dice que gente que no les creía, pero que en el último minuto les creyó, la gente empezó a llevar mucho dinero a los pies de los líderes y los líderes le decían a las personas como, ahora te quieres salvar pensando que el dinero lo va a salvar, ya no necesitamos su dinero porque nosotros no vamos a ir a la presencia de Dios porque el Señor viene mañana. Entonces dice que la gente venía y traía dinero, traía ganado, se traía todas las cosas con valor y lo ponían a sus pies como para que le aceptaran irse con el Señor que iba a venir en esa fecha. Y ellos rechazaron todo eso. Ellos rechazaron todo eso. Wow. Eh, pero al día siguiente, cuando el Señor no vino, y él dijo, no, viene mañana, no viene mañana, viene pasado mañana, y no pasó al día siguiente, hubo una total decepción, todo el mundo estaba triste y los que empezaron, la gente se empezó a burlar, todo fue un caos. Eso está, yo le puedo mandar el enlace, si quieren le puedo convertir el enlace en audio para que ustedes lo escuchen y eso suena como una película, o sea, suena como una película. En realidad no sé si hay alguna película de esto, no he investigado, pero sí, a pesar de eso la gente viendo que su líder se equivoca, entonces viene una segunda profetisa y dice, recibí una revelación del Señor anoche. Y me dijo que eso sí pasó, pero fue algo espiritual en el cielo. Y la gente le creyó. Y la gente le creyó. Y no solamente basta con eso. Bueno, y ella dice todo esto que estoy mencionando aquí, lo del juicio investigativo. Y más allá de eso, también sigue añadiendo cosas. Bueno, también el ángel me reveló que el cuarto mandamiento, que es que habla Apocalipsis creo que Apocalipsis capítulo 13:9 o 9:13, no lo tengo, pero dice como que, bueno, en ese mensaje, el ángel le reveló que ese mensaje que guardar los mandamientos significaba guardar el sábado. Los que guardan tus mandamientos, que habla Apocalipsis. Déjame si lo encuentro, porque no quiero mencionar una cita así por así.
Ujú. Sí. Eh, Apocalipsis, no, no es Apocalipsis 9:13, Apocalipsis 14:20. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, la bendita te va a decir de Apocalipsis 14:12 que ahí guardar los mandamientos son los 10. Y Elena G. de Guay dice que el ángel le mostró que, guardando los 10 mandamientos, que ahí el cuarto mandamiento era el que más resaltaba, como que brillaba. Y le decía como que sí, son los mandamientos, y en especial ese, el cuarto. Esa fue la visión que ella tuvo. Entonces, por eso cuando ella dice que ella viene esta visión y lo comparte, las personas le creen. Entonces, ahí ya la doctrina surge por causa de una visión de una mujer que se despertó al día siguiente y dijo, esto fue lo que me mostraron. Esto fue lo que me mostró un ángel en una visión. El que vimos la semana pasada, que era lo de los mormones, a José Smith se levantó y se le apareció un ángel. Y así. Cada uno de los que hemos visto anteriormente es una visión, alguien se le apareció, alguien le dijo esto. Y esa es la constante. Entonces, esta doctrina contradice la enseñanza bíblica de que la salvación es un acto completo realizado por Cristo en la cruz. O sea, lo que Jesús hizo en la cruz en Juan 19, vamos a leer Juan 19:30, dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, consumado es. La obra de salvación estaba completa. Y dice, y a quienes creen en Él ya han pasado de muerte a vida. Juan 5:24. No es que Jesús está ya viendo quiénes van a ser salvos, quiénes sí, quiénes no, quiénes has. No, nada que ver. O sea, la Biblia dice que la salvación es una realidad, porque la obra de Cristo es una obra completa, pasada, presente y futura, aplica para todos. No es que ahora Jesús, en el año 1844 Jesús va a ver quiénes son o va a investigar quiénes son los que han sido salvos, quiénes han obrado y quiénes no. O sea, nada que ver. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Por eso estas sectas agrega o añade el tema de las obras con su salvación. Este es otro tema de los adventistas. Cuando ellos hablan del sueño del alma, los adventistas enseñan el sueño del alma, que los muertos permanecen inconscientes hasta la resurrección y rechazan un infierno de tormento eterno, inclinándose por la aniquilación de los malvados. Entonces, ellos enseñan que cuando una persona muere, uno duerme, no hay tal cosa como infierno. Y aquí ellos dicen, no, no hay un lugar de tormento como tal. Y ellos hacen énfasis en el tema de la palabra infierno, porque la palabra infierno, y ellos tienen una buena argumentación si tú no sabes, ¿ok? Si tú no sabes, la argumentación de ellos es buena. Dicen, la palabra infierno es Gehenna, y el Gehenna en la Biblia era el vertedero de basura donde tiraban, donde quemaban la basura en los tiempos bíblicos. O sea que no es algo espiritual, era algo literal. Y cuando Jesús estaba hablando del infierno, estaba hablando de ese lugar. Y que la palabra infierno no está en el texto griego, porque la palabra infierno es una palabra latina o una traducción latina que proviene de la Vulgata latina, que cuando se tradujo a la Reina Valera, se tradujo ahí infierno, pero no colocan Gehenna, porque Gehenna, que es en griego, tiene que ver con el lugar ese. Entonces dice, ¿qué infierno habló Jesús? De ninguno. No hay un infierno. Ellos dicen eso. Entonces, cuando utilizan ese argumento, tú te quedas como que, wow, tiene sentido. Pero la Biblia sí enseña que hay un lugar de tormento, porque hay cuando Jesús habla del lugar de tormento y utiliza la historia del rico que estaba atormentado en esta llama, ahí pasan de la literalidad, anteriormente parecía no ese simbólico. Por eso hay que tener una correcta hermenéutica, o tú tienes que tener una hermenéutica muy, 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 muy sólida para detectar estas cosas que ellos dicen, porque
Porque como tú aquí te puedes dar cuenta cómo ellos pasan de la literalidad a lo simbólico y de lo simbólico a la literalidad, cuando le conviene. Porque la Biblia sí habla de un tormento eterno. Por ejemplo, como para seguir la línea de exposición que estamos teniendo ahorita. Cuando dice el sueño del alma, creen que cuando una persona muere, tanto su cuerpo como su alma van a la tumba y allí duermen hasta la resurrección. Dice negación del infierno, creen que las almas de los muertos están en las tumbas y rechazan la existencia del infierno como lugar de tormento. Destrucción total, enseñan que los no salvos serán castigados con su destrucción total el día del juicio, no como tormento eterno, o sea, una aniquilación. Los testigos de Jehová también creen esto, por eso decía que ellos tienen doctrinas similares. Y obviamente nosotros no creemos eso, nosotros sí creemos que hay un tormento eterno. Jesús habló de eso muchas veces. Y obviamente, aunque sí puedo decir que sí tiene razón de que el fuego que no se apaga era el Gehenna, los estudiosos, los académicos entienden que es mucha ese lugar era utilizado como solamente una simbología del castigo eterno que él esperaba a los malvados. ¿Por qué? Porque incluso hasta los judíos que no de los tiempos de Jesús y hasta los que no son cristianos, sí tienen una teología o una doctrina del castigo o del tormento eterno. La tienen diferente a nosotros, los cristianos, pero sí la tienen y sí la creen así. O sea que ni siquiera se ajusta con la visión tradicional judía que está disociada del cristianismo. Esta secta cree estas cosas. O sea, el judaísmo tradicional o el rabínico sí cree que Dios va a recompensar en el futuro, pero también va a castigar a los malvados. Y va a ser algo eterno. Pero los adventistas no creen eso. No lo creen. Entonces, obviamente, y como menciono, por mala interpretación bíblica, es que ellos sostienen esto. Los seguidores de la pura verdad también creen similar a los mormones que el ser humano puede llegar a ser Dios si cumple la ley divina. Entonces ya esto ya los seguidores de la pura verdad también, ellos, ellos también rechazan que Dios sea un Dios trino. Ellos también creen que la salvación es por guardar el día sábado. Sobre el análisis del infierno, ellos también creen que no hay castigo eterno. Y en el caso de los seguidores de la pura verdad o el Israel de Dios, ellos dicen que sí, podemos convertirnos como dioses, ¿no? En la resurrección es muy similar a la doctrina mormona. Entonces los seguidores de la pura verdad también creen eso. Obviamente nosotros no creemos eso. Eh, sobre la Biblia. Dice, aunque dicen que la Biblia es su única autoridad, los adventistas consideran inspirados los escritos de Elena G. de White, contradiciendo su propia afirmación. Ah, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero también los escritos de Elena G. de White. Lo van a negar hasta lo último, pero cuando tú te conviertes en parte de su secta, ahí ellos dicen, sí, tienes que hacerlo porque hay mucha sabiduría. Incluso una bendita me dijo a mí, Roberto, si tú leyeras los escritos de Elena G. de White, tú vas a ser más sabio de lo que tal vez Dios te ha permitido ser hasta el día de hoy. Y eso sonó bien. Eso sonó bien, pero obviamente es un engaño. Obviamente es un engaño, porque ellos dicen, y si tú siguieras todas las leyes alimenticias que Elena G. de White dejó para nosotros tal vez pudieses vivir más tiempo. También se agarran por ahí, quieres vivir mucho, entonces sigue las leyes alimenticias de Elena G. de White. Yo he visto libros también, eh, he visto libros sobre cómo comer conforme a lo que Elena G. de White recomienda. O sea que hay libros, incluso esos libros no parecen de corte cristiano, simplemente son como una lista de qué alimentos se deben comer y decir, bueno, estos alimentos te van a ayudar a vivir una vida saludable. Por ahí también, yo no estoy diciendo que puedes comer lo que sea, sí hay que cuidar la salud. Sí hay que cuidar la salud, hay que cuidar lo que comemos, sí hay que tener un cuidado, pero cuando ya es imposición al estilo de una profetisa que recibió una visión, dice esto y aquello, ahí está el problema. Según de Pedro 1.20 enseña que ninguna profecía de la Escritura debe ser de interpretación privada,
Pero esta secta interpreta la Biblia según sus líderes. Sí, es imposible que tú siendo parte de una de estas sectas digas, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esa interpretación porque yo veo esto, esto, esto. Sí, pero el pastor soy yo, el líder soy yo, la interpretación. Si usted quiere permanecer en la iglesia, entonces simplemente obedezca y confíe en lo que el pastor o el líder le está enseñando desde el púlpito. Un hermano también, una persona me dijo así, Roberto, fui a un culto adventista y el pastor dijo esto, esto y esto, que Adán medía no sé cuántos metros de altura y Eva medía no sé cuántos metros de altura y el versículo que utilizó fue Génesis no sé qué. Y yo le pregunté, ¿cómo usted llegó a esa conclusión? Y bueno, eso es algo que Dios solo me reveló a mí. Y nadie cuestionó lo que dijo, nadie. Por eso Wow. yo soy enemigo, yo soy enemigo de que no me cuestionen. Cuestiónenme, pregúntenme, ten esa libertad, pero obviamente con respeto. Y si tienes cómo hacerlo, tienes cómo sustentarlo, amén, bienvenido, porque si yo estoy equivocado y tú me vas a corregir, yo voy a ser feliz. Yo voy a ser feliz porque me estás ayudando a corregir cosas que tal vez yo estoy creyendo como mentira, ¿no? Si es algo, o sea, sin temor puedes decir, oye, voy a revisar eso, voy a revisar aquello. Ya me pasó ya me pasó enseñando en donde estoy enseñando ahorita mismo que los chicos me mencionaron algo, pero yo creo que esto es así. Ya recuerdo, paréntesis, ¿ok? Paréntesis. Estamos leyendo Levítico y estamos leyendo la historia de Nadab y Abiú y yo dije los sacerdotes no podían beber alcohol nunca y después una persona dijo, no, Roberto, el versículo dice que no podían beber cuando entren en el santuario. Cuando entren en el santuario. Bueno, si podían beber nunca, o era cuando entraran al santuario, el versículo dice cuando entren en el santuario. Así dice el versículo. Dice Roberto, y dice cuando entren, porque eso nos le va a permitir, si están bajo la influencia de algún tipo de alcohol, eso no le va a ayudar a ellos a hacer, porque Dios le dice para que aprendan a discernir y hagan buen juicio. Ellos tienen que estar sobrios completamente. Pero yo había agregado, había añadido que nunca, 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 nunca. Ahora, ya eso sería otro tema, ¿ok? Pero cuando el alumno te dice, yo estoy leyendo esto, el maestro tiene que ser humilde y decir, sí, ahí dice eso. Pero con una secta, eso no ocurre. El maestro tal vez no te va a permitir que tú cuestiones lo que ya se dijo. Y eso ya ha pasado porque esta persona que yo conozco me dijo eso. No, como no fue accesible a que yo le hiciera las preguntas, le dijo Roberto, yo debería seguir allí. Si no puedo preguntarle lo acerca de lo que él enseñó, si no le puedo preguntar, ¿qué hago, Roberto? Yo le dije, bueno, el Señor te va a guiar si mantenerte o no mantenerte. Y ya él sabía, ya tenía ese indicio de que estaba en una. Él sabía lo que ya decían de los adventistas, pero cuando empezó a experimentar estas cosas empezó a tener esas inquietudes, ¿ok? Y bueno, ya no está ahí, pero por la gracia de Dios pudo darse cuenta de eso, ¿no? De lo que estamos mencionando acá. Dice, sobre Cristo y el Espíritu Santo, algunas ramas adventistas afirman que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa. La verdad que esto sí no pude, porque hay diferentes ramas del adventismo, no hay una sola, hay varias. Hay adventistas y hay adventistas del séptimo día, son dos. Pero dice que hay algunas, y lo puedo averiguar después, o se las voy a deber, mejor dicho, contradiciendo Hebreos 4:15, que enseña que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, los de la pura verdad niegan la deidad y personalidad del Espíritu Santo. Los de la pura verdad o el Israel de Dios tienen muchas similitudes con las raíces hebreas o el movimiento de las raíces hebreas. Tienen más similitudes con los testigos de Jehová, las raíces hebreas y el Israel de Dios
que con los mismos adventistas del séptimo día. Porque yo sí estoy claro y seguro de que los adventistas del séptimo día no niegan la deidad de Cristo. Bueno, tal vez en su totalidad, como secta, puede ser que sí, pero con la mayoría de los que yo he hablado no lo niegan. No niegan que Jesús, no niegan la deidad de Jesús. Así que puede ser que sí esté algo de mezclado ahí entre ellos, pero en cuanto a la pura verdad, ellos sí creen eso. Dice, a pesar de que la Biblia le atribuye acciones personales, hablando del Espíritu Santo, lo consideran como una fuerza, igual que los testigos de Jehová, igual que los de las raíces hebreas, ¿ok? Y ahí están los versículos de referencias para sostener que sí, el Espíritu Santo tiene personalidad, piensa, eh, habla, dirige, etcétera. Eh, La verdad bíblica sobre la vida futura, el relato de Lucas 16, 19, 31. Jesús describe al rico en el Hades, consciente y sufriendo, no dormido. Y esto contradice directamente la doctrina del sueño del alma. Mateo 10, 28 y 23, 33. Jesús advierte sobre el infierno del Gehenna como lugar de castigo para el alma y el cuerpo y confirmando su existencia real. ¿Ok? Entonces ya yo expliqué esto, que ellos decían que no, que era un lugar físico y eso no tenía nada que ver. Bueno, Jesús utiliza ese término y obviamente es para describir una realidad espiritual. Y Apocalipsis 20, 12 al 15, los muertos son juzgados según sus obras y quienes no están en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego descrito como la muerte segunda. Entonces, esa es la verdad bíblica sobre la vida futura o la escatología, y estas enseñanzas bíblicas contradicen directamente las doctrinas adventistas sobre el sueño del alma y la aniquilación de los no salvos. Obviamente no creemos eso como creen los adventistas. Entonces, resumiendo así, recuerda que estamos dando introducción a algunas sectas porque esto se puede ampliar mucho más. Por eso yo creo que va a ser bueno dejar bibliografía al final. Creo que debía haberlo hecho desde el principio. Pero igual yo se las puedo proveer si alguien me las pide, ¿no? Dice, el adventismo recibe su nombre por haber fijado fechas para la segunda venida de Cristo. La pura verdad surgió del adventismo y comparte similitudes con los testigos de Jehová. Sus principales errores doctrinales incluyen la salvación por la fe más obras de la ley, la obligatoriedad de guardar el sábado, aunque no lo dicen así, aunque ellos no lo mencionan así tal cual, pero sí ellos al final terminan diciendo que sí tienes que guardar el sábado. El sueño del alma y la destrucción total de los no salvos, eso es lo que lo distingue, y la negación de la deidad de Cristo y personalidad del Espíritu Santo. Obviamente hablando de la secta sabática, en el caso que vimos el Israel de Dios. Dice, como cristianos nosotros debemos conocer estos errores doctrinales, estudiar las escrituras para responder bíblicamente, orientar a otros para que no caigan en estas falsas enseñanzas y recordar que la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras, como dice Efesios 2, 8, 9. La verdad bíblica nos libera del legalismo y nos permite disfrutar la seguridad de la salvación en Cristo. Yo, bueno, yo tenía, sí imprimí, yo imprimí un artículo que describe un poquito qué es el armstrongismo, artrongismo. Dice, es la Iglesia de Dios Universal una secta. Donde está este artículo está en el enlace final aquí, por si ustedes quieren leer un poquito más acerca de quiénes son. Y este, el de la revista Adventista, que este es uno de los que yo quisiera que ustedes sí puedan leer, eh, que está aquí en, incluso, dice, las 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día también está en su propia página, lo que ellos creen. Ahí pueden ver todo lo que acabamos de mencionar. Pero esta, la revista Adventista de España, mencionan cómo sucedió todo lo del Gran Chasco, se le conoce como el Gran Chasco de 1844, todo lo que hicieron los fieles seguidores de esta doctrina en cuanto a, en cuanto a lo que ellos hicieron, lo que mencioné anteriormente, ¿no? Cuando se les anunció que Jesús iba a venir y no vino, y todo lo que ellos hicieron, pero la revista lo pinta como algo, eh, como que un error, pero no fue algo tan feo,
porque se puede sacar algo bonito de eso que sucedió. Entonces, ahí está la bibliografía selecta por si acaso lo quieres ver. Eso se puede revisar. Incluso eh, muchos de los enlaces que están aquí son algunos de los enlaces son de algunas páginas adventistas directamente, son de las páginas de ellos. No es que, no es que toda la información se está sacando de páginas no adventistas, sino páginas de ellos mismos, donde ellos, aquí está el del Wikipedia también. Wikipedia es buena página de información si tiene las referencias al pie de página. Si tienes la referencia al pie de página que te redirige, siempre va a ser buena la información que Wikipedia te da. Lo digo porque hay personas que dicen Wikipedia, no, Wikipedia no da información verídica porque tú la puedes editar. Eso es cierto y al mismo tiempo no. Al final tú puedes darte cuenta, aquí están los escritos de Elena G. de White, donde ella menciona todo lo que vio y todo esto. Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a abrir el tiempo de preguntas y respuestas, pero primero voy a terminar la grabación. Así que cualquier cosa, nos vemos en el próximo estudio bíblico que va a ser, si más no me equivoco, los testigos de Jehová. Así que vamos a terminar la grabación para que no se haga más largo. Así que nos vemos el próximo viernes. Bendiciones.